déjeme darle la bienvenida al querido amigo escritor, querido colega periodista Ricardo Sevilla, porque hoy hay que hablar, querido Ricardo, hay que ampliar sobre esto que ya hablábamos con Jesús Lemus, desmenuzar esas reformas constitucionales que el PRI y el PAN impulsaron solamente para el beneficio de empresas de extranjeros, así como lo planteó el presidente López Obrador en la mañanera. ¿Cómo te va, querido Ricardo? Querido Toño, un gustazo como siempre compartir contigo el espacio y los micrófonos, contigo y con la querida audiencia de Sin Censura. Pues en efecto hay que hablar de estas reformas constitucionales con datos duros. Es decir, hubo muchas personas, hubo muchos diputados, hubo muchas corrientes. No hay que decidir con fecha, hay que hacer ese recorrido, vale la pena. Y además el público memorioso lo recuerda perfectamente, porque muchos ya tienen nuestra edad, pero los que no la tienen, como dice el presidente López Obrador, pues hay que darles esa posibilidad de la reflexión y vayamos a la cápsula del tiempo para coincidir. Ahí vamos a terminar haciéndolo indudablemente con el presidente López Obrador, porque estas reformas constitucionales siempre lesivas fueron en beneficio de una minoría, de esta casta política, de esta casta cultural. Y bueno, pues y el presidente López Obrador hoy hizo más o menos el recorrido, habría sin duda que ampliarlo. Él arranca prácticamente con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este personaje que terminó siendo uña y mugre del PAN, particularmente de Diego Fernández de Ceballos, y es que en 1993, hay que recordarlo, durante el penúltimo año de gobierno o desgobierno de Salinas de Gortari, justamente fue cuando el PRI y el PAN se aliaron para sacar las tijeras y decidieron reformar por sus bragas el artículo 3º constitucional para acotar la educación pública solo a primaria y secundaria. Y en esa época hay que recordarlo con todas sus letras, quiénes eran los intelectuales, los periodistas que estaban aplaudiendo a Carlos Salinas de Gortari y que hoy siguen ahí. Basta voltear a ver a los miembros de la revista Nexos, los miembros de la revista Vuelta en esa época, hoy travestida a Letras Libres, y fueron precisamente los que se encargaron de avalar esa reforma al artículo constitucional, donde pues a ellos les parecía algo ordinario. Bueno, pues nada más hasta la secundaria y no hay ningún problema. Pero no solamente fue eso, el salinismo dejó sus cuotas lesivas, como ya sabe la gente, pero también Ernesto Zedillo. Se habla poco de Ernesto Zedillo Ponce de León, este personaje que en 1995 pues aprobó junto con el PRI pues el aumento del IVA del 10 al 15%. La decisión en ese momento fue respaldada por 290 votos de ese partido, del PRI, y tuvo la oposición de 170 diputados de los otros partidos, muchos de los cuales ya se difuminaron, ya se perdieron en el tiempo. Pero aquí lo interesante, y no hay que olvidarlo, es al famoso Humberto Roque Villanueva. ¿Lo recuerdas, Toño, público? El entonces diputado federal, que era el coordinador de la bancada del PRI, que celebró de forma, digamos, particular, con las manos empuñadas y meciendo los brazos hacia la cintura, haciendo aquella señal estulta que después sería conocida como la Roque señal, y que marcaría uno de los momentos más cuestionados, más terroríficos del gobierno de Ernesto Zedillo. Ese mismo año también, Toño, en el 95, que fue fatídico para la población mexicana, porque como nos costó Ernesto Zedillo, Cedillín Coyoyayo, como le decían en el Chahuistle, esa revista de moneros muy crítica, pues volvió a salirse con la suya y consiguió que el PRI y el PAN, esos siameses del conservadurismo, aprobaran la nefasta privatización de los queridísimos ferrocarriles nacionales de México y que los entregaran en maleta de oro
a Grupo México y a otros particulares. Ernesto Zedillo en el 96, porque vaya que fue una época lúgubre aquella, insisto, pues consiguió que el PRI y el PAN, siempre aliados, aunque nos digan lo contrario, aprobaran la chingada ley de las Afores, esa ley que entregó los ahorros para el retiro de la gente a manos de privados, a consecuencia del llamado error de diciembre. Ernesto Zedillo Ponce de León iba muy sonriente y muy caminador ahí con Hilda Patricia de Zedillo, a la cual le gustaba el chupe. Pues bueno, gracias a este personaje se inició ese cambio del sistema de pensiones mexicano que hoy todavía estamos padeciendo y que en esa época nos quiso vender para disque incrementar el ahorro interno del país utilizando los fondos de la seguridad social. En ese momento, y poco se habla de eso, se abandonó el tradicional esquema de pensiones solidarias, es decir, de las pensiones financiadas con ingresos generales del Estado, por uno de capitalización individual, donde los fondos serían manejados por administradores especialmente creadas para ese fin tracalero. Hoy mismo seguimos lacerados por esa sedillada. Y si no, hay que ver simple y sencillamente las ganancias que obtienen las tres mayores afores que hay en México. La Afore siglo XXI Banorte, que ahora está ahí enquistada en el Seguro Social, uno no sabe para qué carajo exactamente, pero ahí está David Razú Aznar, que es un personaje bastante tétrico y bastante rata, pero ahí está. Hay que preguntar en Banamex, hay que preguntar en Sura, y pues el secreto de la bonanza de estas empresas está en las jodidas, elevadas tasas de interés que cobran por gestionar los recursos, Toño. Por cierto, que son las más altas de América Latina y las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y de eso no se habla, ese tema no se toca, pero hay que preguntarle a nuestros adultos mayores y que ya vamos en esa ruta. Cómo les vino este cambio, cómo les vino esta venta de los sedillistas, de los priistas, de los panistas, no les cayó absolutamente nada bien. 2 años después, en diciembre del 98, nuevamente estos legisladores, estos diputadillos del PRI y del PAN aprobaron ese golpe a la nación que fue el Fobaproa, que convirtió la deuda privada en pública. Fue una tarde asiaga aquella, Toño, la recordarás, cuando protegida por granaderos y bajo el amago de violencia de deudores de la banca organizados en el Barzón, la Cámara de Diputados aprobó esa chingada ley de protección al ahorro bancario. Ahí fueron 325 votos a favor de priistas, de panistas y una disque independiente, una tal Carolina O'Farrill. Entonces, esto se nos olvida. Esa ley autoriza que sean los contribuyentes quienes paguen el costo del quebranto financiero estimado. No se nos olvide, 6,000 millones de pesos. Un año antes de que Fox se largara de la presidencia en 2005, Toño, el PRI y el PAN volvieron a darse la mano, ahí con la ayuda del nefando Francisco Gil Díaz, que había sido subgobernador del Banco de México durante el priato y que tampoco se dice. Pues bueno, todos esos pillos reformaron la ley del ISR para que las empresas pudieran diferir sus pagos, pues había que consentirlas. Y Felipe Calderón, ¿qué decir del comandante Borolas, como le dice la gente irónicamente, pero con justicia, que hoy tiene el cinismo y la desvergüenza de dar recetas para gobernar? Pues este sujeto en 2007 respaldó al PRI y a su partido, al PAN, para entregarle las pensiones a los trabajadores, a sus amigos, los banqueros. Ese mismo año,
con ayuda siempre, siempre del Calderonato, el PRI y el PAN aprobaron la creación de impuesto empresarial a tasa única. Y así, Toño, nos podemos ir de filo, haciendo el recuento de los robos y de los saqueos al pueblo de México. Podríamos agregar, digamos que en 2008 se permitió la jodida entrega de contratos de explotación de petróleo a privados. Podríamos hablar de que en 2009 el PRI y el PAN aprobaron el IVA del 15 al 16% otra vez y autorizaron los gasolinazos. ¿Y qué tal lo que sucedió el infausto 2 de diciembre de 2012, cuando esa triada de congresistas ladrones de la mano de Enrique Peña Nieto, este ladrón incompetente, pero al fin cleptómano, pues el PRI, el PAN y el PRD, hoy desahuciado, firmaron el Pacto por México, que profundizaba, según ellos, en apoyar al país porque se encontraba en crisis, siempre lo encontraban en crisis y siempre querían hacer algo que lo dañara. En realidad lo que hicieron fue profundizar, Toño, en las privatizaciones del sector de las comunicaciones, del sector energético, del sector educativo y, por supuesto, de la seguridad social. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de reflexiones hay que tenerlas en cuenta, Toño, con datos muy precisos, con nombres muy concretos, porque de esa manera, si llegan travestidos de ovejas, nos vamos a dar cuenta que son simple y sencillamente lobos que están disfrazados y que lo único que quieren pues es garantizar no los derechos de la ciudadanía, sino los derechos de las empresas. Eso es lo que acusó, palabras más, palabras menos, el presidente López Obrador, y que esos personajes son los que están pagando chayote, son los que están maiceando a comunicadores, a disque intelectuales, para que defiendan esta narrativa que es no solamente golpista, porque no golpean nada más porque sí, Toño, público memorioso, golpean con un fin muy específico, regresar a ese esquema de beneficio para ellos, para robar al pueblo de México, para privatizar lo que más puedan. En épocas de Enrique Peña Nieto no fue diferente la cosa, pues ahí está la reforma educativa que privatizaba la educación, las reformas en telecomunicaciones, ahí estaba aquel personaje terrible que hoy está retirado, que es Moni de Swan en las telecomunicaciones, pero que tenía como jefe al exdirector del Seguro Social y ya murió, que fue el que avaló precisamente todo ese mal comportamiento que terminó en la muerte de los niños y las niñas en las guarderías ABC. Todo esto, Toño, pues hay que hacerlo de una forma mesurada, tranquila, para tener esos datos duros, para que nos sentemos a mesas de diálogo y recordarle a esta oposición que no puede seguir impulsando una narrativa para acceder otra vez al poder, puesto que toda este historial oscuro, negro, nefasto, es el que le acompaña, de tal suerte que la gente no podría, si conociera todo esto a detalle, y lo conocen muchos, desde luego, pues volver a votar por esos partidos políticos. Este tema es verdaderamente interesante y yo te digo, creo que hasta preocupante. Permíteme, te pido tu opinión en un par más de ocasiones, querido Ricardo. Yo te quiero preguntar esto: ¿con qué cara los conservadores como Lili Telles atacan a López Obrador por intentar revertir esas reformas que arruinaron a México? ¿Quién apoya a estos flatulentos políticos, en su mayoría panista, querido Ricardo? Vamos, se lo planteaba también a Jesús Lemus, cómo es que, pues uno en su sano juicio, yo creo que hasta los más conservadores de los conservadores no estarían de acuerdo con entregar al país por cacahuates. ¿Quién verdaderamente? Yo no entiendo la estrategia de la oposición de seguir confrontando a López Obrador. Esto creo, querido Ricardo, que en lugar de perjudicar al presidente López Obrador, que lo critiquen
en Tercer Grado, en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en Milenio, por defender la soberanía energética, por ejemplo, o intentar revertir estas reformas, pues le ayuda más, ¿no? La gente, ¿quién en su sano juicio? Ahora que salgas tú, no sé si hoy es jueves de tianguis, no sé cuándo tienes tú los tianguis, que siempre me antojas los ricos tacos que venden en los tianguis, pero ahora que vayas al tianguis, ¿quién en su sano juicio te va a decir sí? Estoy en contra de López Obrador porque está tratando de revertir las reformas que arruinaron a México. Nadie, querido Toño, sí, en efecto, es jueves de tianguis y son los taquitos de michotes. Ahí, cuando haya oportunidad, pues nos vamos a echar unos, ojalá sea pronto y te van a gustar, porque sobre todo son preparados con mucho cariño, con ese cariño del pueblo de México que le tiene al presidente López Obrador y que justamente hace que se haya politizado tanto. El pueblo de México siempre fue muy sagaz, siempre estuvo leyendo. Aquí en este tianguis al que haces referencia y que me gusta tanto, hay gente que lee, aunque estos personajes clasistas digan lo contrario, hay libreros, hay gente que está interesada en el arte, en la política, en la cultura y que están precisamente muy interesados en estas reformas que se están llevando a cabo y en efecto nadie podría respaldar en su sano juicio, como bien dices, pues el tratar de revertir estas reformas que fueron lesivas al pueblo de México, que tuvieron el único objetivo de atracar, de robar, de llevarse en ejercicios nepotistas a su bolsa con los amigos todo el dinero que pudieran, dinero del pueblo de México, dinero del erario, hicieron convenios no solamente en la parte empresarial, sino que ellos sabían perfectamente y lo siguen sabiendo que un pueblo desinformado es más fácil de dominar. Por eso Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause no cesan en esa lucha desde sus trincheras en Nexos y en Letras Libres, en Reforma, en Milenio, y donde los dejan escribir y los dejan prácticamente en todos lados, pues de tratar de educar en tétricos afanes pedagógicos a la población, porque le quieren mentir, estuvieron acostumbrados siempre a tener la estafeta de la historia. Ellos podían tener acceso directo a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Bellas Artes, al extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura. Tuvieron gran amistad con Rafael Tovar y de Teresa, gran amistad con Chelo Sáizar, la cantante de ranchero, como le decían a Consuelo Sáizar, panista terrible, y odiada y repudiada precisamente porque todos estos personajes hacían un solo gigante mitómano, entonces trataban de engañar al pueblo, metían las manos a los materiales educativos desde pequeños. Entonces esta importancia que tiene el trabajo de Marx Arriaga, del cual hemos hablado en algún momento, pues es de vital importancia para que la gente vaya desarrollando esta conciencia crítica que es tan necesaria para que nosotros nos podamos sentar frente a estos ladrones y argumentarles por qué carajo ya no queremos que ellos continúen en el poder. Hablar de Lili Telles es hablar de una persona, como bien la definió su ex amigo Raimundo Rivapalacio, de una persona errática, de una persona ramplona, de una mujer que creyó que podía entrar al periodismo porque confundió el periodismo con un momento farandulero, pero que ya vemos que ni en el periodismo ni en la política tiene absolutamente nada que hacer. A lo mejor debería de irse a ayudar a montarle espectáculos a su hermana, que ya también aquí en Sin Censura hemos evidenciado con datos duros, que se dedica al mundo del espectáculo, también financiada por los gobiernos locales e incluso en algún momento por el gobierno federal. Entonces, ponerle atención a estos personajes es perder el tiempo. Desafortunadamente tenemos que hablar de ellos, querido Toño, público memorioso, porque mucha gente todavía está desinformándose con ellos. Entonces, enfrentar esta narrativa de mentiras es de vital importancia, por más que no nos guste y por más que nos ensuciemos.
y en unos momentos más vamos a analizar y a exhibir a esa panista ignorante, histriónica y despreciable Lili Telles con la querida Renata Turrent. Pero antes de eso, dame solamente un poco más de tiempo, querido Ricardo. Quiero pedirte una opinión más para cerrar ya. Se la volvieron a persinar los conservas, pues un juez revocó las 3 suspensiones definitivas que estaban deteniendo las obras en el tramo 5 del Tren Maya. Y bueno, pues esto simple y sencillamente es otra caída para la oposición, pero quieren jugar la carta de que todo va muy bien y que ellos están pues vamos, enfrentando muy bien al presidente López Obrador y que el gobierno está en llamas, que el pueblo de México está en llamas, que el Estado está en llamas. Hace unos momentos nos compartía por aquí doña Ceci Vega un tuit que pues retuiteaba también por ahí Leo Zuckerman, un tuit de Claudio X González que dice, uy, alguien amaneció de malas en Palacio Nacional luego de ver que los expertos dijeron que este será un sexenio perdido en materia económica. ¿Los expertos de quién, no? En el mejor de los casos, para el 2024, la economía mexicana se ubicará en niveles similares a los de 2016, de acuerdo con CESP, no sé qué sea, Templo Mayor, que es la columna institucional de Reforma. Todos la conocemos, ¿no? Pero fíjate, ahora al poner el UI, mi análisis, y te pido también tu análisis de este tuit chafón de Claudio X González, es que ahora la tirada es apostarle a la ironía, tal vez, al comentario coloquial, a lo que pedía este columnista. ¿Cómo pedía hace tiempo que a ver, carnal, o oye, carnal, ¿no? A lo mismo, ¿no? En la desesperación absoluta de, pues, no tener una oposición y no tener siquiera un solo candidato que se pueda enfrentar al que tenga menos votos de Morena. ¿Qué opinas de esto, querido Ricardo? Opino lo peor, querido Toño, público memorioso, y opino lo peor porque Claudio X González ha dado pruebas suficientes de querer golpear al gobierno López Obrador para enquistar a sus políticos que le allanaban el camino para que él hiciera negocios. Es un personaje golpista, pero además es un personaje tenebroso y que hay que tener bien cuidado de observarlo, porque si lo observamos por fuera, tiene todo el look de villano de cómic, pero además de eso, es un personaje que sí actúa a espaldas del pueblo de México. Hay que recordar que nosotros lo evidenciamos también aquí en Sin Censura, tendrá un año acaso, pero que esa información todavía sigue vigente, porque enquistó a personal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a el PREP, el programa de resultados previos del INE. Entonces ahí estaban gente de Claudio X González, gente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, incluso en redes sociales trataron de debatir con nosotros, los exhibimos y salieron huyendo muy a la manera en que lo hacen estos personajes, siempre apostando, como bien dices, pues a la supuesta ironía, que son simple y sencillamente arrojar piedras sobre su propia cabeza. Estos personajes ya no tienen argumentos y entonces están pensando que a lo mejor con chistes, con sarcasmos, con alquilar a Víctor Trujillo y sus supuestas ironías misóginas, a Chumel Torres y su comicidad barata y ramplona, pues van a convencer al pueblo de México. Este tema del Tren Maya lo conocemos muy bien, lo hemos investigado, hemos estado ahí, y buena parte de la vía, por ejemplo, que va de Yucatán a Quintana Roo, pues no se quitó prácticamente ni un árbol, Toño, ni un árbol, y eso no lo pueden debatir porque estuvimos ahí, le preguntamos a los ingenieros, le preguntamos a la gente que estaba a cargo, y nos dijeron, bueno, aquí no se tiró absolutamente nada, ni un árbol, no se podó nada. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue aprovechar la vieja carretera libre y ahí hicieron el tendido de las vías. Que quieran defender los intereses del grupo Xcaret y de la gente que quiere quedarse con el agua, porque el tema es de fondo y hay que entrarle. Les interesa el botín hídrico de la región. Hay que recordar que el 70% del agua del país se encuentra en el sureste, lo hemos dicho, lo hemos conversado, y pues allá hay intereses
de empresarios del norte porque quieren llegar al sureste y quieren apropiarse no de un parque acuático, no, eso es lo de menos, eso es para los turistas de ocasión. Ellos quieren el botín hídrico, el botín del agua, y sobre eso tendremos que estar platicando. Acuerden, no quiero tener boca de profeta ni de vaticinador, pero es el tema del agua, no es otra cosa, y eso lo tiene que saber el público memorioso, pero pues evidentemente van a jugar a la manera del burro Van Ranking, de Esteban Arce, de Omar Chaparro y de todos estos pueriles diciendo que las cosas les van muy bien, pero no hay argumentos. Los invitamos a que vengan aquí a Sin Censura para que les demos una paliza o vamos a sus espacios, porque además damos madrizas intelectuales a domicilio. Así es, así es. Y bueno, pues querido Ricardo, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tus espacios? Yo quiero insistir en eso, te envidio. Se escuchan esos tacos de michote deliciosos, híjole, híjole. ¿Cómo te envidio con piña? Hay veces en las que al michote le ponen piña. Híjole, cómo se me antoja, mano. Pero ahí afuera de TV Azteca, hace muchos años había unos tacos de michote, precisamente a los que les ponían piña, cebollita. No, no, no. Buenísimos. Y a los que les debo también parte de la colitis que hoy padezco. Bueno, además de los estreses que me hicieron pasar ahí, ¿no? Pero a esos ricos tacos de michote. Por favor, compártenos tus redes sociales y con mucho gusto cuando vaya a México, espero que nos encontremos en un jueves y te pueda acompañar ahí al Tianguis. Claro que sí, querido Toño, y ahí hacemos una transmisión en vivo para que la gente vea que nosotros sí estamos al pie del cañón y del lado del pueblo, siempre del lado del pueblo, y esa colitis que padeces no fue por los tacos, estoy seguro, sino por las muinas, diría mi abuelita, que te hizo padecer Ricardo Salinas Pliego y todas sus huestes nefastas. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, conciso y conceso. Síganme por favor en el diario Basta, donde estoy escribiendo una columna diaria. Síganme por favor en los Datos Duros MX, así como se escucha de corridito. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto aquí en Sin Censura, donde estamos participando entre 11 y 12 del día. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Así es, aquí te vamos a estar viendo con mucho gusto. Queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor, y bueno, ¿quién exhibe a los que no quieren ser exhibidos con datos duros?